Bueno, continuamos con la epístola de Santiago. Lo que podríamos hacer ahora sería un pequeño bosquejo para después poder continuar parte por parte y hacer una pequeña introducción a lo que sería esta epístola. Si nosotros hiciéramos un bosquejo, empezaríamos con el saludo. El saludo es un saludo corto que solo tiene un versículo, que es donde Santiago se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y quiénes son los destinatarios. Como les decía en el primer video, no hay una iglesia personalizada ni una persona, sino que son las 12 tribus que están en la dispersión. Después terminan una palabra conocida, salud, ¿no? Como un saludo protocolar. Ahora, esa sería la primera parte del bosquejo. Luego tendríamos toda una parte que abarca parte del primer capítulo hasta el versículo 18, que sería cómo enfrentar las tentaciones y pruebas. Si nosotros vemos a Santiago, vemos que él habla de tentaciones y habla también de prueba. Y él dice que debe haber gozo en nuestra vida, paz, tranquilidad, confianza, cuando el cristiano pasa por pruebas, ¿no? Pasa por pruebas. Entonces, él de lo primero que habla es de reconocer que en las pruebas hay un propósito. Y vamos a leerlo para que podamos comprenderlo bien. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí vemos el primer propósito con respecto a las pruebas. Las pruebas traen para el cristiano una virtud, que es la virtud de la paciencia, del esperar. Santiago vuelve a hablar de eso, creo que en el capítulo 5, él habla de la paciencia y utiliza la figura del labrador, ¿no? Santiago utiliza la paciencia como una virtud cristiana importante. Después dice, mas tenga su paciencia, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Entonces ahí está hablando Santiago de que esa paciencia va a traer en el cristiano una obra completa, ¿no? Una obra completa, para que seamos perfectos, completos en el Señor. Esa paciencia va a producir en nosotros un crecimiento a medida que pasa el tiempo caminando con el Señor, pasando por las pruebas, soportando las tentaciones, se producirá en nosotros ese crecimiento y ese hombre completo, perfecto, cabal. Luego, Santiago habla de la sabiduría que debemos pedir para poder enfrentar las pruebas, ¿no? Y la forma de pedir es orar, hablar con Dios. En medio de la prueba y de la lucha, el cristiano debe pasar tiempo en oración. Fíjense que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Fíjese que acá Dios da por sentado, usando al apóstol Santiago, de que el cristiano va a pasar por pruebas difíciles, duras. Y acá el Señor está dando la salida para que nosotros podamos obtener en medio de la prueba sabiduría para enfrentarla. Entonces, cuando nosotros pasamos por pruebas, es casi una pérdida de tiempo decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué yo, Señor? Acá lo que Dios nos está diciendo, que esa prueba que va a venir a nuestra vida, no una, sino varias veces, la debemos pasar con sabiduría. Hay enseñanza en medio de la prueba.
hay sabiduría que obtener en medio de la prueba. Y dice que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué interesante, porque estos versículos se han utilizado tanto para lograr cosas del Señor, prosperidad, bienes materiales, no sé, tantas cosas. Sin embargo, acá está el apóstol Santiago hablando específicamente de sabiduría para la prueba. Porque si no logramos eso, y si no pedimos con fe estas cosas, seremos como el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. ¿Se da cuenta? Estos versículos que a veces se utilizan para otras cosas, de lo que están hablando es de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Pedir qué? Pedir sabiduría para enfrentar la prueba. No una casa, no cambiar el auto, no un mejor trabajo. Sabiduría. Sabiduría para enfrentar la prueba, para pasar la prueba de la mano del Señor. Luego, en el versículo 9 al 12, habla del gozo y del regocijo que uno debe experimentar. Fíjese que dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, ¿no? Bueno, acá vemos algo que cita mucho Santiago, que es la diferencia social. Lo vemos acá y lo vemos también en cómo responde el cristiano muchas veces a la diferencia social de sus propios hermanos. El cristiano trata mejor al que tiene que al que no tiene. Bueno, eso lo dirá Santiago. Y después discernir la otra cosa, la tentación. ¿Cuál es la fuente de la tentación? No es lo mismo prueba que tentación. Son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas que le acontecen al Hijo de Dios, al cristiano. En el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la tentación viene de adentro nuestro. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Acá está dando como una ilustración de lo que es un nacimiento, ¿no? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amado, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Bueno, después miramos un poquito más esto, pero lo importante es de dónde viene la tentación. ¿Cuál es la fuente de la tentación? Somos nosotros. Si permanecemos en el Señor, si tenemos disciplinas espirituales, si le pedimos a Dios sabiduría en los momentos difíciles de nuestra vida, estaremos fortalecidos para ser tentados y vencer la tentación. Si somos llenos del Espíritu Santo, el que ora, el que busca a Dios, el que pide sabiduría, el que se toma de la mano de Dios, el que vive en santidad,
el que se congrega, el que sirve a Dios, el que tiene disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, la meditación, esa persona es llena del Espíritu Santo. Y si está llena del Espíritu Santo, soportará la tentación. El primer punto dijimos cómo enfrentar las pruebas y tentaciones. El segundo punto, oír la palabra y obedecerla. Santiago no separa las dos cosas, oír y obedecerla, la fe y las obras. El que oye la palabra debe obedecerla. Santiago le da un nombre a esto, le llama hacedor de la palabra, el que convierte la palabra en un hecho, en algo que se hace, el que usa la palabra y la hace, ¿no? Para convertir esa palabra que ha llegado a su vida en un hecho, en obras. En obras. El tercer punto que podemos ver, ¿no? El primero, después del saludo, era enfrentar las tentaciones y las pruebas. El segundo, oír la palabra y obedecerla. El tercero es la imparcialidad. No ser no tener favoritismos, no inclinar la balanza para un lado porque nos conviene. Y acá habla del caso de los ricos y de los pobres dentro de la iglesia. Nosotros en nuestras Biblias lleva como título amonestación contra la imparcialidad, no ser parciales, ¿no? No ser amonestación contra la parcialidad, no ser parciales, no tomar decisiones porque nos convienen. Después les cuento algo que viví una vez y que me ilustró mucho este pasaje. Y por último, reconocer y evitar el pecado en nuestra vida. Eso también lo podemos ver en el capítulo 3 de Santiago. Vemos el caso de la lengua, la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto, amar al mundo o amar a Dios, juzgar a un hermano, jactarse del mañana como si lo tuviéramos comprado y ser egoístas con nuestra riqueza, con lo que tenemos. Y por último, en el capítulo 5, vemos cómo vivir por los mandamientos de Dios. Ser paciente en el sufrimiento, ser sincero, que nuestro sí sea sí, ¿no? Practicar la oración por los enfermos, después lo vamos a ver. Y por último, hacer volver a los que se han extraviado de la fe. Todas actitudes que tienen que ver con la fe en acción. Bueno, vamos rápidamente a mirar todos estos puntos. Algunos los hemos desarrollado recién un poquito más, pero, por ejemplo, cuando habla de las tentaciones y las pruebas, Santiago inclusive habla de una vida completa de pecado. Fíjense, 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces podríamos acá llegar a una conclusión. La prueba se refiere a esos problemas o situaciones que pasan los creyentes. Es algo exterior al creyente que llega. Esa prueba es como un escalón. Es utilizado por Dios para que nosotros crezcamos. Y la tentación es algo que sale de nuestro interior, ¿no? Como hemos leído. Ahora, se le llama también los deseos de la carne. Entonces, hermanos, acá habla
un poco de lo que puede suceder en el interior de la persona que se deja seducir por el pecado. Un predicador decía esto: el pecado lo llevará más allá de donde usted quiere ir. Lo retendrá por más tiempo del que quiera permanecer y le cobrará más de lo que quiera pagar. Cuando uno lee esto, uno dice el juguetear con el pecado, ¿no? El tomarnos licencias en nuestra vida nos llevará más lejos de lo que nosotros pensábamos ir. No será la orilla del barro, sino que nos internará en el barro y nos hundirá. Yo no pensaba que iba a llegar a hacer esto. Yo solamente quise hacer algo, acercarme, coquetear, y sin embargo terminé con mi vida destruida. Es la biografía del que cae. Cuando uno habla con una persona que ha pasado por una situación terrible en su vida, siempre se empieza con algo pequeño. Siempre se empieza con un primer paso que lo llevará hasta donde no quería ir. Lo retendrá por más tiempo del que quiera permanecer. Su vida se convertirá en un caos permanente si no hay arrepentimiento. Y por último, le cobrará más de lo que quiera pagar. Más en su vida espiritual, más en su vida ministerial, más en su familia, más en sus amigos, en la iglesia. El pecado paga mal. El salario del pecado es muerte. El segundo punto que habíamos visto del bosquejo era oír la palabra y obedecerla. Santiago dice ahí en el capítulo 1, versículo 23 al 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Es que el que escucha la palabra, el que es un espectador, pero después no la practica, se termina olvidando de lo que había escuchado. El Señor Jesús dijo algo parecido. Ahí en Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Son casi las mismas verdades en distintas palabras, ¿no? Lo que dice Santiago y lo que dice nuestro Señor Jesús. En el capítulo 2 habla de lo que hemos ya introducido, el favoritismo, el ser parcial. Y da a entender Santiago que es por interés, por lograr algo, ¿no? Santiago escribe sobre la pobreza y la riqueza, el poder y el no poder. Las personas ricas en esta iglesia primitiva, por lo que Santiago veía con sus propios ojos, tenían una cierta clase de poder que no era espiritual, sino que tenía que ver con el dinero. Un comentarista escribió: tenemos la tendencia natural a poner por alto a los superiores en la escala social y a despreciar a los que están debajo de nosotros. En el capítulo 2, versículo 1 al 4 de Santiago, dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
o estaciona un superauto, o es una persona famosa, o es alguien que tiene muchas propiedades y entra a la iglesia, o en este caso, que está tan de moda últimamente en algunas iglesias, o entra un político a la congregación. Dice, y mira con agrado al que trae la ropa espléndida, al poderoso, al político, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, vos sentate allá abajo, en un lugar donde no se te vea mucho. ¿Pasa esto en las iglesias? ¿Sucede? No solo le dan el primer lugar a los políticos a veces, sino también que les dan el púlpito. Y eso no está bien, hermanos. Más allá de que sea un buen, un mal político, lo que sea. Esto de lo que hablaba Santiago. Pero nos van a ayudar. Pero el diezmo va a ser grande. O la ofrenda va a ser grande. Pero me puedo acomodar en algún lugar. De esto está hablando Santiago. Exactamente de esto. Y mirás con agrado al que trae la ropa espléndida. Y Santiago después nos hace la pregunta. Se las hace a los judíos que estaban en la diáspora, pero también nos la está haciendo a nosotros hoy, 2025. ¿No hacen ustedes también distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? ¡Qué tremendo! ¿No hacemos nosotros también distinciones? Les cuento una historia que yo viví. Recuerdo, hace muchos años atrás, había escuchado predicar a un hermano que pasó un tiempo en nuestra congregación. Este hermano venía con un ministerio, estuvo y después se fue. Recuerdo que el hermano había predicado y nos quedamos conversando en la entrada de la iglesia y se acerca un hermano de humilde condición, un hermano que vivía con lo justo en una casa muy humilde. Y este hermano se acerca y felicita al hermano por el mensaje que había predicado. Este hermano le agradece y el hermano de humilde condición le dice, hermano, era un sábado a la noche, ¿no querés venir a comer una pizza a mi casa? El hermano le dice que sí. Sí, vamos, no hay problema. Y este hermano, contento, se queda ahí conversando. Ya éramos 3 que estábamos hablando. El hermano que había predicado, el hermano de humilde condición y este servidor. Estamos charlando, pasan unos minutos y viene otro hermano que era un empresario, muy bien en su economía, con una casa muy linda, un trabajo muy lindo. Y este hermano se le acerca al que había predicado. Y cuando se le acerca, le dicen, muy lindo el mensaje, te invito a comer, le dice el empresario al hermano. Y el hermano le dice, ¿hoy, ahora? Sí, ahora. Y este que había predicado le dice, bueno, no hay problema. Y el hermano empresario se va. Yo vi la cara del hermano de humilde condición. Yo vi la cara de dolor, de desilusión. El hermano le dio una palmada y dice, bueno, lo dejamos para otro día. Y se fue con el empresario. Hermanos, me van a decir que hoy no existe acepción de personas, que no existe favoritismo, que no mira muchas veces el cristiano
el bolsillo o la ropa del otro, eso lo viví yo, sucedió. Tengamos cuidado, porque creo que daremos cuenta al Señor de estas cosas. Después vemos que el Señor, por medio de Santiago, nos llama a probar nuestra fe por medio de las obras. Ahí en Santiago capítulo 2, versículo 20 al 24, dice: «Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe». Muéstrame tu fe por tus obras. La Biblia lo dice eso. Nuestras obras nos van a identificar delante del Señor. Seremos reconocidos por nuestras obras. ¿No dice el Señor que cuando estemos nosotros en su presencia, los que hemos creído y tenemos a Cristo en el corazón y hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre del Cordero, el Señor nos dirá: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, enfermo y me visitaste? Hermanos, seremos definidos por nuestras obras. Somos salvos por fe, pero definidos por nuestras obras. Si decimos que tenemos fe, también tenemos que tener obras. Y no solamente decir yo creo. Santiago nos dice, ahí en el capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, el que cree debe vivir de acuerdo a lo que cree. Dios nos llama a vivir vidas santas. Y por último, hermanos, las normas de Dios en la vida diaria. Hay unas cuantas, ¿no? Y Santiago utiliza ilustraciones cuando habla de la paciencia, cuando habla de los profetas y tantas cosas más. Fíjense lo que dice, por ejemplo, cuando habla de los creyentes y del sufrimiento de los creyentes, vamos al capítulo 5, versículo 7, dice, a ver, ya les digo, 5, 7 al 8, dice: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». Entonces, un creyente que, como va diciendo Santiago a lo largo de la carta, pasa por pruebas o por situaciones, ¿qué le dice Santiago? Tengan paciencia. Y ahí utiliza la ilustración del labrador que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. El creyente sufrido debe ser paciente como un labrador. Después dice que el creyente sufrido, el que pasa por pruebas, por tribulaciones, por luchas, debe ser paciente, según el versículo 10, como los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Apedreados, perseguidos, no creídos muchas veces. Sin embargo, ellos pacientemente siguieron predicando y profetizando. También dice que el creyente sufrido debe ser paciente, versículo 11, como Job.
Son tres ilustraciones: los profetas, Job y el labrador. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué está diciendo acá Santiago? Que al final de la prueba el Señor estará ahí con su justicia, con su misericordia, con su amor, con su bondad, con su gracia. Seamos pacientes, hermanos, como el labrador que espera, como el profeta que sigue predicando, como Job, que en medio de la dicha y de la desdicha y del sufrimiento seguía esperando en el Señor. Y él decía: yo sé que mi Redentor vive. Después sigue hablando este capítulo 5 y habla de aquellos que están afligidos. También forma parte de los que sufren. Capítulo 5, versículo 13. ¿Qué tiene que hacer el que está afligido? Y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ore a Dios. Hable con Dios. Pídale a Dios. Confíe en el Señor. Adórelo. Póngase a cuentas con Dios en medio de la aflicción. ¿Qué debe ser el que pasa por pruebas, por luchas, por tentaciones, por persecuciones? Ore a Dios. Santiago da una solución: todas nuestras cargas al Señor, como lo hacía Pedro, ¿no? Todas nuestras cargas a los pies del Señor. Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Los que están alegres, los que están pasando un momento de alegría y de felicidad y de gozo, los que en medio de una vida con pruebas, tentaciones y luchas, hay momentos de refrigerio, momentos donde las aguas se han calmado, la tormenta ha cesado por un tiempo, ya no hay un monte o valle de lágrimas, sino que estamos en un lugar de refrigerio y de aguas calmas. En ese momento, cuando estamos alegres, también Santiago nos da un consejo: si estás alegre, alaba al Señor. Cantá alabanzas a Dios. Adóralo. No te acostumbres a estar bien. No te acostumbres a la gracia, sino que alabá a Dios porque esa mañana te levantaste sano, porque en ese día pudiste tener una sonrisa en tu boca, porque las cosas andan relativamente bien. No será siempre así, pero en el día de la alegría, alabá al Señor. Disfruta, sea agradecido a Dios por lo que Dios te da. Y después habla de los que están enfermos. La lucha del enfermo, la tristeza del que está en una cama, en un hospital, o que se ha enterado de un diagnóstico que no esperaba. ¿Qué debe hacer el enfermo? Santiago habla en 4 versículos de esto, del 14 al 18. Él dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No busque un sanador. No busque a alguno que anda por algún lugar. Hoy los dones del Espíritu Santo están dentro de la iglesia. Dios habla a las iglesias. Dios se mueve dentro de las iglesias. Tus hermanos orarán por vos. Los ancianos de la iglesia orarán por vos. Y ahí da una forma que debemos adoptar. Dice, primero, llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Después dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, estemos a cuenta con el Señor, y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ir a los ancianos y también orar unos por los otros. Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Orar, hermanos. Si estamos enfermos, oremos unos por los otros. Y después, lo último que dice Santiago, vayan a buscar al que está perdido. No abandonen a un hermano, al que sufre, al que se va porque no pudo más, al que tuvo un problema, al que alguien lo lastimó. Vayan a buscar al herido. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué practicidad que vemos en esta epístola de Santiago. Si yo pudiera agarrar los escritos de Pablo, acá tengo Romanos, que me habla de la justificación, de la gracia de Dios, de la elección, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tengo acá la epístola de Santiago, que me habla de una vida práctica. Romanos, Santiago, juntos. Todo el consejo de Dios. ¿Tenemos fe? ¿Hemos creído en el Señor? Vivamos de acuerdo con eso. No seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que Dios les bendiga.